podcast de la 16 de julio, los Illuminati y el nuevo orden mundial. Hablar de los Illuminati es hablar de una logia, una secta ocultista que está buscando un nuevo orden mundial. Una secta, una logia que está al servicio de Satanás, por lo cual vamos a leernos las Sagradas Escrituras. La Biblia dice, libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 en adelante: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. En estos versículos bíblicos podemos darnos cuenta de que nos habla de Satanás. Satanás ha querido usurpar el lugar de Dios, ha querido hacer en el norte su trono y ser semejante al Altísimo, pero no lo ha conseguido, y Satanás ha sido expulsado de lo que es el tercer cielo. Ahora, en el primer cielo, donde estamos nosotros, va a buscar hacer lo que ha hecho en el tercer cielo. En esto, directamente entran los Illuminati como instrumentos en las manos de Satanás, esta logia oculta, para ir preparando el camino al anticristo, el cual se ha de sentar en el tercer templo judío, en el lugar santo, y profanándolo y destruyendo al pueblo santo y teniendo todo el poder mundial en una sola dictadura, en una sola monarquía, la del anticristo. Entonces entramos a lo que es los Illuminatis. 1776, el 1 de mayo, se funda esta logia. El fundador es Adam Weishaupt, el cual es judío alemán y jesuita. Ya hemos hablado en la anterior prédica que la base de estas sectas ocultas directamente es la cábala judía. Además, podemos encontrar en el billete del dólar americano el símbolo del ojo que todo lo ve, ese triángulo. Aparte de ello, el año de fundación de los Illuminatis en números romanos. Y esto es una realidad. Y no es de extrañar que Washington, Roosevelt, Jefferson, George Bush padre, hijo y entre otros más hayan sido Illuminatis. Esa es la realidad. Vemos a los Illuminatis que generan dentro de la humanidad revoluciones, golpes de estado, tienen al organismo de las Naciones Unidas con la cual pueden interferir en las políticas exteriores. Además podemos ver que los Illuminati andan acaparando el oro de las naciones, las riquezas. Los Illuminatis tienen 6 objetivos fundamentales: abolir toda monarquía, abolir la familia, abolir la religión, abolir la propiedad privada, abolir la herencia, abolir el patriotismo. La masonería busca esto y lo podemos ver en nuestros tiempos, cómo entra generando revoluciones, generando golpes de estado, financiando estos en lo que viene a ser los gobiernos y a través de la ONU. Ahora, en cuestión de la familia, vemos directamente que quienes promocionan la nueva reeducación sexual, que acepta el homosexualismo, acepta también el aborto, son los Illuminati. Ellos financian para que se dé la nueva reeducación sexual. ¿Por qué razón? Porque los Illuminati, directamente como son ocultistas y trabajan en lo que es el nuevo orden mundial, en Georgia encontramos entre 10 principios, un principio el cual nos dice que para que la humanidad entre en equilibrio con la naturaleza simplemente tenemos que ser 500 millones, pero ahora hay una sobrepoblación de 7.000 millones de habitantes. Entonces, cuando un hombre y un hombre se casan, no se aumenta la población. Cuando una mujer y otra mujer se casan, no se aumenta la población. Cuando una mujer
aborta, no se aumenta la población, es la reducción poblacional. Entonces también otro punto para el nuevo orden mundial, y lo cual también los Illuminatis trabajan, destruyendo a la familia, la primera institución creada por Dios. Es la realidad. Ahora, los Illuminatis y los masones en la historia se suman. ¿Cuándo se suman? Hablamos del siglo XVIII. Los Illuminatis le piden a los masones un grado dentro del rito escocés. Pero ¿por qué era importante que se sumen ambos? Los masones aportarían en lo que viene a ser el punto económico, puesto que dentro de la masonería tenemos a los Rockefeller, tenemos a los Rothschild y entre otros más que prácticamente acumulan gran riqueza del planeta. Ahora, los Illuminati darían lo que es la sabiduría y la doctrina luciferiana. Eso se ha dado allá en el siglo XVIII. ¿Y cómo entramos a esto en lo que viene a ser el orden del rito escocés? En el rito escocés tenemos desde el grado 4 hasta el 18 el grado capitular, y desde el 19 hasta el grado 30 el grado filosófico, y desde el 31 al 33 tenemos el grado sublime, y el grado 33 es el grado iluminado, es el grado que les pertenece a los Illuminati. Y esta realidad se ha dado en su tiempo y espacio. Los Illuminatis y los masones se han fusionado. Por un lado está el lado económico y por el otro lado el lado doctrinal, el lado de sabiduría. Y si nos vamos al año 1999, encontramos que a los Illuminati se les da el libro de Liberación, la doctrina de Baphomet, la doctrina de Satanás, en la cual nosotros al leer parte de esa doctrina vamos a encontrar cosas que en el libro de Apocalipsis ya están escritas, que estos satanistas están buscando hacer: la destrucción de Jerusalén, la destrucción del pueblo santo, la aniquilación de las religiones, la destrucción de Roma, cuando se pone y se presenta al anticristo, y estas y otras cosas más están escritos en ese libro de doctrina satánica, pero de una manera muy diferente. Ahora vámonos a lo que dice las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 6:4, la Biblia dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, cuando nosotros leemos estos versículos bíblicos en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de una realidad de guerras. Podemos hablar en estos tiempos de la Primera Guerra Mundial, en la cual han muerto 10 millones de personas, de la Segunda Guerra Mundial, en la cual han muerto 55 millones de personas, y hablamos de rumores de una Tercera Guerra Mundial. Ahora, vamos a entender un poco cómo trabajan estas sectas ocultistas, estas logias, de la siguiente manera. Así como Dios nos muestra el futuro y las cosas que están por venir, así también estos Illuminati trabajan. ¿Qué significa esto? Muestran las cosas que quieren alcanzar en el futuro, muestran qué va a acontecer en el futuro, pero lo hacen de una forma muy diferente. Ahora, vámonos al año 1871, al 15 de agosto. En este año se logra interceptar comunicación mediante cartas entre Joseph Magazine y Albert Piquet. En estas cartas, que están en una biblioteca, en un museo allá en Londres, están prácticamente escritas la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial. Se muestra de que los Illuminati ya tendrían preparadas la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial. Imagínate, hace 200 años ya se habría planificado esto. Pero la Biblia, en el libro del Apocalipsis, que hemos leído, ya nos decían que estas cosas iban a acontecer hace más de 1900 años. Analicemos el por qué una Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Tercera Guerra Mundial.
Vámonos directamente al año 1823. Aparece Hegel y nos da la teoría de la tesis, la antítesis y la síntesis. Al hablar de la tesis, directamente esta iba representada por Estados Unidos de Norteamérica. El capitalismo, donde están las religiones, está el libre culto, se cree en Dios, está el capitalismo, donde no existe la dictadura, en donde se respeta la propiedad privada. Entonces, viendo esta realidad, y nosotros también hemos visto a lo largo de la historia, la Watchtower de los Testigos de Jehová se encuentra en Estados Unidos de Norteamérica. Hablamos prácticamente de Joseph Smith, los mormones y sus templos a nivel mundial, la base está en Estados Unidos. Hablamos del gran predicador que ha habido, Billy Graham, donde está Estados Unidos. En estos tiempos incluso estamos hablando de un gran predicador que muchos tenemos material de él y lo hemos escuchado, gracias a vosotros, John MacArthur, Estados Unidos. Y entre otros grandes predicadores que ha dado esta nación de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos sería la tesis, ¿qué sería la antítesis? La antítesis es directamente el comunismo. ¿Te das cuenta? La antítesis es el comunismo. Aquí hablamos de capitalismo, aquí hablamos de comunismo. ¿Qué diferencia existe entre el comunismo y el capitalismo? En el comunismo hay dictadura. En el capitalismo no hay dictadura. En el comunismo se declara una nación, un país ateo, mientras en lo que es el capitalismo hay libre culto. En el comunismo se maneja de una forma muy diferente lo que es la propiedad privada, y así también en el capitalismo. ¿Te das cuenta? Ahora que los Illuminatis tendrían que crear la antítesis del capitalismo, la cual era directamente el comunismo. Ahora, acá tenemos a Estados Unidos y el capitalismo como la tesis. Entonces la antítesis sería el comunismo. 1848 aparece Carlos Marx, el cual saca directamente el comunismo, o denominado el Manifiesto Comunista. Pero ¿quiénes financian a Carlos Marx para que saque el Manifiesto Comunista? Con Federico Engels. Los Illuminati financian esta cuestión. Y hay que entender algo para que uno se dé cuenta. Cuando hemos estudiado lo que es logias ocultas, hemos tocado la masonería. Y en la masonería, como base, la masonería tenía ¿a quién? A los judíos. La base de los Illuminatis también son los judíos. ¿Por qué? ¿Quién ha fundado? El fundador de los Illuminatis es Adam Weishaupt. Al ser Adam Weishaupt fundador, estamos hablando de un judío alemán, jesuita. Entonces, nosotros vemos que Carlos Marx también es judío. ¿Te das cuenta? Pero esto del judío y del antisemitismo y distinguir entre judíos prevaricadores y judíos que siguen con el pacto santo, eso lo vamos a tratar en otra prédica. Ahora, seguimos estudiando. ¿A quién podríamos tomar como la antítesis? ¿A qué nación? ¿Cuál sería esa nación? Esa nación sería, obviamente, Rusia. Muchos han visto por los medios de comunicación, en cuestión de historia, que han competido por pisar la luna Estados Unidos y Rusia. Rusia con grande potencialidad en recursos humanos y recursos naturales, el cual podría ponerse a la par de Estados Unidos. Entonces, si vamos a crear la antítesis tendría que provenir del comunismo y Rusia. La Primera Guerra Mundial entonces ha sido prácticamente gestada ¿para qué? Para destruir a los árabes en Rusia y así establecer a Rusia como un país comunista, sacando a los cristianos fuera y a todo Dios y volviendo a Rusia en un país ateo. Y eso ha pasado. Y al ser Rusia una potencia y al mostrar esa imagen a nivel mundial, directamente el cristianismo ha sido afectado.
han atacado a las religiones tal como buscan los Illuminati. Uno de sus puntos es destruir las religiones. Y el Estado comunista expulsa la religión. En nuestros tiempos tenemos a China, ese Estado comunista ateo. Allá no hay cristianismo. Y si hay cristianismo que está bajo persecución. Entonces ese era el objetivo. Y ahora analizándolo suena lógico, porque la antítesis sí o sí tendría que ser Rusia. Entonces Carlos Marx, al sacar lo que es prácticamente el comunismo, estamos hablando del año 1848, este comunismo se aplica en el año 1917 en Rusia. Y hablamos después, en el año 1990, se rompe el comunismo. Rusia deja de ser comunista. ¿Pero por qué razón? ¿Será porque el presidente Reagan ha movido algunas políticas? No, sino que dentro de los Illuminati, esto ya estaba planificado también. Porque si nos vamos a Hegel, el cual nos da la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Cuál sería la tesis? Estados Unidos y el capitalismo. ¿Quién representaría la antítesis? Rusia y el comunismo. ¿Y cuál sería la síntesis? El nuevo orden mundial. Y justamente ha acontecido que aparece después de esto la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y mediante la ONU directamente los Illuminati pueden intervenir en las políticas exteriores, pueden intervenir en las otras naciones. Y esto es una realidad. Ahora, la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de la Segunda Guerra Mundial, se ha utilizado a lo que viene a ser el sionismo, el fascismo, para directamente bajar al nazismo. Y de esta manera, el sionismo, es decir, Israel, directamente iba a ser establecida como nación, allá en Palestina. Y esto ha acontecido. Israel ha nacido como nación. Entonces se establece el Estado de Israel. Aparte de ello, uno se pregunta, pero en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, ¿acaso no cumplía las normas para ser el anticristo? ¿Acaso no estaba de parte de los Illuminatis, de la masonería, para alcanzar un nuevo orden mundial? ¿Por qué entonces los Illuminati y los masones han permitido que Adolfo Hitler sea derrocado? Y la respuesta es la siguiente. Porque los Illuminatis y los masones, antes de hacer algo a gran escala, primero lo hacen en pequeña escala. Y eso era una realidad. Porque el anticristo, muchos lo denominaban en ese tiempo a Hitler, Adolfo Hitler. Por ejemplo, miren, la Biblia dice, hizo cuanto quiso y prosperó. Hitler estaba avanzando y nadie lo podía detener. Y también la Biblia dice, y en sus manos fue entregado el pueblo santo. Hitler ha matado 6 millones de judíos. Y Hitler era ocultista. Hitler era como el anticristo, un dictador. Y aparte ocultista. Habían sacado incluso un libro en el que daban directamente 88 razones por la que la segunda venida del Señor Jesucristo iba a ocurrir en determinado año. Han sacado ese libro porque parecía una total realidad. ¿Quiénes lo han detenido? Rusia y Estados Unidos. Y esto ha acontecido en la historia. Pero ahora, si nosotros vemos, Hitler ha sido utilizado por los Illuminati. ¿Para qué? Para conseguir que Occidente y Oriente se unan. Estamos hablando de Estados Unidos y Rusia. Nazca después lo que son la Organización de las Naciones Unidas. Esto es una realidad y nosotros lo podemos ver. Ahora, esto muestra que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ya estaban prácticamente en planificaciones. Porque en la Primera Guerra Mundial mueren 10 millones, en la Segunda Guerra Mundial mueren 55 millones, ahora hablamos de una Tercera Guerra Mundial. En cuestión de la Tercera Guerra Mundial, cuando hablamos de una Tercera Guerra Mundial, según sus escritos dice que van a directamente generar una controversia, un confrontamiento entre ¿quiénes? Entre el Islam y el sionismo. Y eso lo hemos visto el año pasado, cuando por las redes sociales directamente aparecían rumores de que hay una Tercera Guerra Mundial. Vemos a ISIS y el Estado Islámico y esas cuestiones que han acontecido el año pasado. Ahora, en este tiempo,
sigue el comunismo y sigue el capitalismo, existe la tesis y la antitesis. Ahora en este tiempo la tesis sigue representada por Estados Unidos, la antitesis ahora ya parece ser China. China ahora es un país comunista ateo. Y esa es la realidad. Ahora vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos directamente al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17 versículo 16. La palabra de Dios dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahora también vámonos al libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 21. Dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. También vámonos al libro de Daniel. La palabra en el libro de Daniel dice, capítulo 7 versículo 21: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora, ¿qué podemos observar nosotros al leer todos los versículos bíblicos? Que lo que ha dicho Nibios en 1818, que el cristianismo y el catolicismo iban a ser destruidos. ¿Por quiénes? Por los Illuminati. Y esto nosotros lo podemos ver. Ahora tenemos China, Estado comunista ateo. Hemos visto a Rusia, Estado comunista ateo, hace tiempo atrás. Pero también vemos la degradación espiritual en sus tiempos. Vemos también lo que es el ecumenismo. El ecumenismo que nos dice que todas las religiones nos llevan a un mismo Dios. Se está preparando la alfombra roja para recibir al anticristo. Y esto se ha ido trabajando hace años atrás. Y prácticamente los Illuminati han puesto un iluminado papa dentro del catolicismo. Y esto se dice que ha sido por el año 1960. Y ha sido el Papa Paulino VI. A partir de este periodo vemos que la degradación espiritual. Y en estos tiempos la Iglesia Católica busca ¿qué? El ecumenismo, la agrupación de las religiones en una sola. Y ahora vemos que se está rompiendo la idea de que solo un camino lleva a Dios. Y se está poniendo la idea de que todos los caminos llevan a Dios. Vemos, por ejemplo, en estos tiempos al Papa Francisco, el cual está mostrando una antítesis a lo que es el pastor moderno en estos tiempos. El Papa Francisco ha prohibido ya que tenga respaldo. ¿Qué significa? Su seguridad, sus guardaespaldas ya no están ahí. Puede estar pasando por cualquier lugar. El Papa va a los lugares más restringidos, donde hay gente pobre, a orfanatos, cárceles, hospitales, besa incluso a leprosos. Un pastor de nuestros tiempos, ¿qué hace? Lo único que hace es acumular bienes materiales de este mundo, aprovechándose de la gente pobre, lucrando con la fe. Cuando tú tienes que encontrarte con el pastor de la congregación, tienes que hacer cita con su secretaria. Tú no le puedes ir a estrechar la mano así porque sí. Es la realidad en estos tiempos. La imagen del cristianismo por los malos pastores, por esos pastores que prácticamente se han vuelto comerciantes de la fe, que han apostatado de la fe, que ya no predican ni viven el evangelio del Señor Jesucristo. El camino de la verdad está siendo blasfemado. Y cuando el camino de la verdad es blasfemado, uno se pregunta, si el pastor hace eso, y mira lo que hace el Papa, y mira cómo andan estas religiones, entonces todo camino lleva a Dios. Se va gestando en la mente que todo camino lleva a Dios. Ahora, si nosotros vemos todas las religiones del mundo, todas están esperando a un líder, a un Mesías, a un Salvador, a un Redentor, a un grande. Miren, es prácticamente interesante. Los judíos están esperando al Mesías. Los musulmanes están esperando a Mahdi. Los budistas están esperando al quinto Buda.
Los Krishna están esperando a Hare Krishna. Los de la nueva era están esperando a Maitreya. Los Aymaras en Latinoamérica están esperando a Tulupa. Cuando el anticristo se manifieste, va a cumplir todas las expectativas de todas estas religiones. Y se va a sentar en el tercer templo judío y se va a hacer adorar como Dios, no siendo Dios. Antes había campos de concentración en lo que es la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler ha matado 6 millones de judíos. Ahora en nuestros tiempos existen en Estados Unidos 800 campos de concentración. Y con los avances de lo que es la ingeniería civil, se pueden construir campos de concentración en menor tiempo. Es la realidad. 800 campos de concentración de apenas unos 6 o 7 o 8 que tenía Adolfo Hitler. Ahora hablamos de una sobrepoblación. Se habla de una tercera guerra mundial. Se habla de la despoblación de 7.000 millones de habitantes, reducir la población mundial. Una tercera guerra. Cuando hablamos de armas biológicas, químicas, hablamos también de armas satelitales, hablamos también de armas nucleares, pero ya no como la de Nagasaki y Hiroshima, sino con mayor alcance. Hablamos también de la inteligencia artificial y la robótica. Hablamos también de lo que es la tecnología HARO, la geoingeniería, el manipulamiento climático. ¿Cuánta gente va a morir? Y los que se van a negar a este nuevo orden mundial van a ser ¿quiénes? Los cristianos. Vamos a leernos la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un solo propósito y es entregar su poder y autoridad a la bestia. Como nos muestra el versículo de Apocalipsis, al final de los tiempos, todo el poder va a estar en ¿quiénes? En 10 reinos. Y estos 10 le van a entregar el poder ¿a quién? Al anticristo. Ya se habría conseguido lo que es el ecumenismo, y el anticristo ha de ser bien recibido. Y en esos momentos van a generar un caos social, los Illuminati. ¿Para qué? Para que la gente demande una solución, demande paz, demande seguridad, demande un nuevo liderazgo. Ya lo ha dicho la ONU. Cuando hablábamos de Kofi Annan, un ex secretario de la ONU, él fue bien claro. Necesitamos a alguien que dé un buen liderazgo. Necesitamos paz en Medio Oriente. Necesitamos la armonía del planeta. Venga del cielo o venga del infierno, la ONU lo va a recibir con los brazos abiertos. Y este va a ser el anticristo. Y los Illuminati pueden generar este caos social. Los Illuminati intervienen en golpes de Estado, intervienen en revoluciones. Vemos un claro caso cómo los Illuminati han financiado a Lenin en su revolución. Y esto es una realidad. Y también se ha de poner la marca y nadie va a poder comprar ni vender. Eso está escrito en la Biblia. Y si ese que a rico, pobre, esclavo se le pusiese una marca y nadie pudiese comprar ni vender, dice la palabra, sino aquel que tenga la marca o el número de la bestia. Ahora, esta bestia, así como el Señor Jesucristo ha sido tentado después de ayunar 40 días y 40 noches, el dragón, la serpiente antigua, el diablo Satanás, le ha ofrecido al Señor todos los reinos de la tierra, con tal de que lo adore. Y el Señor Jesucristo le ha dicho: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero el anticristo, la bestia, no lo va a negar, lo va a aceptar. Vámonos a la Biblia. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1 y 8. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y gran autoridad. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
estos versículos de Apocalipsis nos hacen entender que esa bestia, el anticristo, no va a rehusar que Satanás, el dragón, la serpiente antigua, le ha de dar todo el poder. Y lo van a adorar todos los moradores de la tierra. Y eso es una realidad, porque desde ahora vemos que se está trabajando mentalmente a toda la humanidad a través de los medios de comunicación. CNN, New York Times, Columbia Pictures, lo que es el cine, etcétera, Universal y entre otras tantas más, están prácticamente mentalizando a la humanidad. ¿A qué? Al ateísmo, y a que al final de los tiempos acepten la doctrina luciferiana. Ya lo hemos dicho, los Illuminati, los masones, los sacrucis templarios ven a Satanás como un líder revolucionario que quiere llevar a la humanidad a otra dirección. Y esto es una gran mentira y muchos lo están tomando como verdad. Pero ahí es muy clara la Biblia en lo que nos dice: y lo adoraron cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿De quién? Del Cordero. Porque Cristo ha sido inmolado, ha muerto por cada una de nuestras vidas, por tu vida y por mi vida. Y está regresando por segunda vez. Existen los Illuminati, existen los masones, están trabajando un nuevo orden mundial. Nosotros estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas y como cristianos es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Si estamos durmiendo en nuestro evangelio de prosperidad, en nuestro evangelio de salvo, siempre salvo, es tiempo. Si tú no conoces al Señor Jesucristo y has escuchado de Él por este video, que lo aceptes como Señor y Salvador. Solo Jesucristo puede transformar tu vida y llenar esa parte en tu corazón en la cual sientes un vacío. El Señor Todopoderoso es el médico de los corazones rotos, y el Señor Todopoderoso es el único que puede darte vida. Acepta al Señor Jesucristo hoy en tu vida y pasarás de muerte a vida y ya no vendrás a condenación. El Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Jesucristo te ama. Esto fue Prédicas de la 16 de julio.